Les invito a que abran la Biblia en 1 Corintios. Vamos a leer algunos versículos que ya leímos la vez pasada. 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 27. Capítulo 11, versículo 27. El contexto es la cena del Señor, ¿no? Algunas correcciones que hace Pablo a los hermanos de Corintios, perdón. A partir del versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos juzgados, condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Ahora, un poco a modo de resumen, muy rápido, del sermón de la semana pasada. Habíamos hablado un poco de la Santa Cena, ¿no? Esta idea de que la Santa Cena es una cuestión de culto personal, una cuestión central del individuo, no estaba basada en las Escrituras. Tenemos que tener presente que la Santa Cena es una fiesta que está enfocada en la comunión. Y la comunión solo es posible cuando uno entiende la armonía que debe estar en la comunidad cristiana, ¿no? La paz que debe haber en la comunidad cristiana. Y esto no significa no tener diferencias o no tener a veces problemas con los hermanos, sino entender que estamos todos unidos en el cuerpo de Cristo, que somos parte de los que somos salvos por Dios, de que estamos en un pacto, ¿no? Y que nos debemos someter a cada una de las leyes que Cristo ha puesto para ese cuerpo, porque Cristo es la cabeza, quien comanda el cuerpo. Entonces, entender el aspecto social, el aspecto comunal, es prioridad, pues prioritario para poder comprender de qué se trata la Santa Cena, es decir, la comunión. Si no entendemos la comunidad, si no entendemos el lugar donde estamos, si pensamos que la Santa Cena se trata de nosotros y no de lo que hacemos con los otros, entonces estamos equivocados. Debemos estar centrados en la comunión, en la armonía y en la paz, y en creer todo lo mismo, en entender que nos debemos al Señor. Por otro lado, habíamos dicho que si bien es una fiesta, ¿no? Es un momento de regocijo, es un momento de alegría, nos sirve como señal, como nos apunta hacia algo, nos simboliza algo, nos muestra algo. Y ese algo es que estamos unidos con Cristo, que somos dependientes de Él, y que en cada faceta y en cada aspecto de lo que nosotros hacemos debemos considerar sus leyes y someternos a Él. Es un poco, habíamos estado viendo algunos principios que encontramos en las Pascuas, en la fiesta de las Pascuas, que nos dan las bases para sostener y fundamentar la Santa Cena. Entonces la Santa Cena no salió de la nada, no es un invento del Nuevo Testamento, sino que está fundamentada en las fiestas del Antiguo Testamento, más particularmente la Pascua. Y habíamos dicho que es una fiesta seria, una fiesta solemne, una fiesta que si bien tiene que ser con alegría, no tiene que ser con excesos, ¿no? No tiene que ser con borracheras, no tiene que ser con glotonería, ¿no? Sino que tiene que ser pensando en el hermano, en que todos participemos, todos ponemos algo de nuestra parte y todos damos algo de nosotros y todos podemos también recibir, ¿no? Y como es una fiesta seria y solemne, hay requisitos para participar de ella. Hay una serie de requisitos o algunos requisitos generales que nos enseña la Biblia en cómo nosotros podemos participar dignamente
esa cena, de esa comida. Es por eso que Pablo insta a los cristianos en Corinto, a que ellos se examinen a sí mismos y luego participen. Es decir, hacer un juicio sobre tu propia persona. Y acá se cambia un poco el foco de lo que veníamos hablando, porque decíamos que la Santa Cena se trata del otro, la Santa Cena se trata del cuerpo de Cristo, la Santa Cena se trata de cómo el aspecto social funciona, ¿no? Cómo funcionamos como cuerpo, como comunidad y en la comunión. Pero en este caso, Pablo dice, hacé foco sobre vos mismo, examinate. ¿Por qué? Porque no puedes participar de la cena de cualquier forma. No puedes ser parte de esta sociedad, no puedes ser parte de esta comunión de cualquier forma. Primero tenés que mirarte a vos, hacer una introspección, hacer un juicio. Y nos da, no solo en el capítulo 11, sino en el capítulo 10 de Corintios, nos da algunas ideas, todas de qué cosas tenemos que tener en cuenta para participar de la comunión, para participar de la copa de Cristo. Porque si uno tiene en cuenta el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿no? Es una continuidad, ¿no? No es que porque hay un capítulo nuevo cambia el tema, no. Viene ya hablando del capítulo 10 acerca de las comidas, acerca de la idolatría, de la participación en la comunión. Y nos habla, en el capítulo 10, no lo vamos a leer ahora, pero nos habla de distintas comidas que los israelitas habían pasado cuando estaban en el desierto, ¿no? Distintas bebidas, dice que habían bebido de la bebida espiritual y habían comido de la comida espiritual, ¿no? Y usa ese hecho como fundamento para sacar algunos principios éticos para los cristianos, para aplicar a los cristianos, para que participemos dignamente de las comidas. Es decir, que hay una conexión entre las comidas, no solo la Pascua, sino las comidas en general en las que habían participado los israelitas, como por ejemplo el maná y tomar el agua de la roca, cuando Moisés, ¿se acuerdan que golpeó la piedra? Entonces, esas historias nos sirven, dice Pablo en capítulo 10, para poder aprender cosas y participar dignamente de la comunión. Entonces hay una relación ahí que existe entre todas las comidas que los israelitas participaban en el Antiguo Testamento y la Santa Cena. Como dijimos, comer del maná, beber de la roca, ¿no? Y el mismo Señor nos deja también claro que existe una conexión ahí. Hay algunos versículos que habíamos tocado la semana pasada, en Juan capítulo 6, que él dice, yo soy el pan que viene del cielo, que descendió del cielo. No como el pan que comieron vuestros padres, en el cual participaron y todos murieron, ¿no? Entonces hay una relación entre el pan, aquel pan que Dios le había dado, y el pan nuevo que ahora es Cristo, que sí nos da verdadera vida. Hay una relación. Es por eso que las historias del Antiguo Testamento no se pueden enseñar cómo debemos participar. Es así que, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, nos enseña de que nosotros estamos unidos a Cristo por la participación de su cuerpo, por comer su cuerpo, beber su sangre, como nos dice Juan, capítulo 6, ¿no? Nosotros estamos unidos a Él y con Él tenemos verdaderamente vida. Los israelitas habían comido el maná y habían muerto, dice el Señor. Murieron igual. Pero nosotros al comer de Cristo podemos ser vivificados. Dice Pablo en Tesalonicenses, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Porque esto es lo que representa verdaderamente la Santa Cena, la unión con Cristo, que nos garantiza la vida, a diferencia de las Pascuas, a diferencia de las comidas y festividades de las que participaban en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ya están en Corintios, pero vamos a ir al capítulo 10. Vamos a leer hasta del versículo 1 hasta el versículo 15, 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres
todos estuvieron bajo la nube, hablando de los israelitas en el Antiguo Testamento, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y todos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, murieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, vemos otra vez que Pablo aplica las historias del Antiguo Testamento hacia nosotros y nos da como advertencia para participar o cuando participamos de la comunión con los hermanos en la iglesia. Nos da básicamente acá 4 advertencias. Primero es el caso de la idolatría, que dice el versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos. En segundo lugar, ni forniquemos, la fornicación. Ahora vamos a ver más en detalle. Ni tentemos al Señor. Tercera advertencia, no tentar al Señor. Y cuarta advertencia, no murmuréis. No murmuréis. Es decir, no hablar a las espaldas de. En primer lugar, la primera advertencia está basada, la primera historia que cuenta en el versículo 7, ni seáis idólatra, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Quiero que me sigan en Éxodo 32. Vamos a leer del 1 al 6, del versículo 1 al 6. Es la historia a la que Pablo hace referencia en este versículo, de la idolatría. Si ya tienen, leemos. ¿Ya? Éxodo 32, del 1 al 6, dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, recuerden que Moisés había subido a buscar las tablas del pacto o a buscar la ley, ¿no? Moisés era el intercesor, el que intercedía entre el pueblo y Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba de bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijo, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y en este caso vemos que los israelitas, al percatarse, al darse cuenta de que Moisés tardaba demasiado en bajar de la montaña, deciden crear un Dios, dice, de oro, de la mano de Aarón, quien fue el que lo construyó.
Y esta palabra Dios es interesante porque es la palabra Elohim. Es una palabra que se suele utilizar en todas las escrituras, no solo como nombre que hace referencia, un nombre propio, a Dios, Jehová, sino que es una palabra que se utiliza también para hablar de señores, es decir, gobernantes, personas con autoridad. Por ejemplo, Moisés, en un sentido, es Elohim. A él se le llama Señor en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es una persona designada por Dios para gobernar. Es el intercesor, el que intercede entre el pueblo y Dios. Es un Elohim, ¿no? Entonces, cuando los israelitas les piden un Dios, les piden un ídolo, no necesariamente estaban queriendo reemplazar a Dios Yahvé, el Dios todopoderoso, trascendental. A veces nosotros pensamos que su idolatría era, bueno, tenemos a Dios, Dios no sé, parece que nos abandonó o algo, y entonces queremos otro Dios ahora. No es lo que estaban pidiendo ellos. Ellos estaban pidiendo un Elohim. Entonces, Elohim podían haber muchos. Notemos que frente a la inquietud del pueblo es que se construye un becerro de oro que servía como Dios o como quien intercedía delante de Dios. No era Dios. Ellos no querían reemplazar a Dios. Es decir, querían una autoridad delegada a Dios. Querían a alguien que medie con Dios. Y notamos que ellos no quisieron reemplazar a Dios. Pero al que sí querían reemplazar era a Moisés. Porque si se fijan, la explicación que le da Aarón de ese pecado a Moisés, más adelante, vamos al versículo 21 del capítulo 32 de Éxodo. Fíjense lo que dice, es re interesante. Cuando yo leí esto, me cambió mucho la perspectiva que tenía sobre estos versículos. Dice, versículo 21 del capítulo 32, bueno, baja Moisés, ¿no?, del monte, y ve lo que estaban haciendo, que estaban adorando un becerro de oro. Entonces se enojó mucho y dice, ¿pero por qué hiciste esto, Aarón? Y Aarón le dijo a Moisés, entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, y hay que prestar atención a estas palabras, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron, esto es la perspectiva de Aarón, póngase en la mente de Aarón. ¿Qué le dijo el pueblo a Aarón según él mismo? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Es decir, que en la perspectiva de Aarón, el problema de los israelitas estaba centralizado en la falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque dice el pueblo, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, que nos guíe, pues, y esa palabra pues es la razón por la cual ellos quieren un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés. Es decir, como no sé qué le pasó a Moisés, desapareció de su montón, él nos sacó de la tierra de Egipto, él era el que iba delante de nosotros, nos guiaba, y como no sabemos dónde está, qué está haciendo, obviamente Moisés estaba yendo a buscar la ley de Dios, estaba yendo a buscar las normas que ellos necesitaban. Pero como ellos no pudieron esperar, como ellos no eran pacientes, bueno, Moisés, nuestro Señor, como le dice Aarón, no se encienda la ira de mi Señor, ¿no?, haciendo alusión a Moisés, nuestro Señor, nuestro juez, nuestra autoridad legada por Dios, no sabemos dónde está, qué está haciendo, entonces queremos a alguien que interceda con Dios por nosotros. Entonces ellos no querían reemplazar a Dios, ni tampoco querían hacer una imagen de Dios con el becerro. Ellos querían reemplazar a Moisés, querían reemplazar al liderazgo designado por Dios. Y es ahí donde enfoca el problema Aarón. Entonces, en algún sentido dijeron, haznos un Elohim, dijo el pueblo, haznos un Elohim, una autoridad que nos guíe, que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué pasó con quien nos había guiado hasta hoy, desde Egipto hasta acá. Él nos desamparó y el becerro ahora puede ser ese que nos guíe, que interceda delante de Dios. Entonces, el pecado de la idolatría
no fue hacia el becerro en sí, ni a una imagen representativa de Dios, sino la idolatría de los israelitas fue hacia el liderazgo, hacia la autoridad, hacia los gobernantes. Fueron tan cautivados por el liderazgo de Moisés que no pudieron ver que el que lo había sacado de la tierra de Egipto no era Moisés. Ellos dijeron, él nos sacó de la tierra de Egipto. Y ellos no podían comer si Moisés no intercedía. Ellos no podían beber si Moisés no golpeaba la roca. No podían hacer nada sin él. Entonces fueron cautivados de tal manera que pensaron y le atribuyeron al liderazgo de Moisés algo que Dios no le había atribuido. Hicieron del liderazgo o pusieron al liderazgo humano en el mismo nivel que Dios mismo. Porque ellos se olvidaron, no dijeron que este Moisés que se fue del Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. No, dijo de este hombre que nos sacó. O sea, como que dejaron a un lado a Dios y dijeron, bueno, acá lo más importante es el liderazgo. Con lo que no podemos vivir, o sea, lo que no nos podría hacer falta jamás, es el liderazgo. Moisés desapareció y ellos lo quisieron reemplazar. Y ese es el pecado de la idolatría. Muchas veces, simplemente a modo de reflexión, en las iglesias en general y en la sociedad, estamos esperando demasiado de los líderes. Esperamos demasiado de aquellas personas que nos guían. O sea, nos guían y está bien, muchas de esas personas son puestas por Dios, pero no debemos ponerlos en un lugar de dependencia de ellos. No nos podemos poner en ese lugar. No nos podemos poner en un lugar de ser, que con nuestra vista sea ofuscada por un supuesto resplandor de ese liderazgo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos cegar por el liderazgo, terminamos idolatrando a las autoridades, terminamos designando nuestras propias autoridades como hicieron los israelitas, pusieron un Dios para ellos, hicieron un becerro conforme a sus propios gustos, no esperando la designación del líder de Dios, que ya lo había hecho, era Moisés. Ellos quisieron reemplazarlo, quisieron poner el suyo propio. Y cuando nosotros idolatramos a los líderes, queremos poner nuestros propios líderes. Cuando idolatramos la autoridad, queremos ser nosotros quien se erija en el soberano que ceda la autoridad. Y no solo eso, sino mucho más allá de eso. Queremos ser nosotros los que ponen las normas de cómo debemos adorar a esa autoridad. Hay otro comentario que hace Aarón que nos da la pauta de que no es a Dios a quien quieren reemplazar con este becerro. Dice del mismo capítulo 32, el versículo 5, la segunda mitad dice, y Aarón hizo una proclama después de haber construido el becerro, diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y esa palabra Señor ahí ya no es Elohim, es la palabra Yahvé. Es un nombre propio para Dios, exclusivo para Dios. Es decir, ellos no habían abandonado la fe o la supuesta fe que decían tener en Dios. Simplemente se habían hecho un representante, una autoridad, según su propia imagen. Entonces ellos crean un nuevo Señor, un nuevo liderazgo, según sus propios gustos, a su semejanza. Luego hacen una fiesta para el Señor, ¿no? Y en este contexto de la fiesta es donde dice que ellos se levantaron, comieron y bebieron y se sentaron a jugar. Bueno, es re interesante esta frase, porque es la frase que Pablo toma del Antiguo Testamento, acá en el capítulo 10 de Corintios, en el versículo 7, cuando habla de la idolatría, dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y a jugar. Y la frase, para ser más claros y para decirlo de una manera lisa y llana, significa o quiere decir se emborracharon y comieron hasta explotar y se divirtieron sin ningún freno, como un niño que no entiende los límites y simplemente juega y se divierte. Esa palabra jugar está relacionada con la palabra paidó, que es niño, ¿no? Esta palabra es paisó, que significa jugar sin límites, divertirse, correr, hacer fiesta,
hacer deportes. ¿Vieron como a veces cuando vienen Vicky, Juli, las nenas, y empiezan a correr todo y a gritar todo? Bueno, eso es paiso, jugar. Es un desenfreno típico de un niño. Es decir, que el pueblo, en el contexto de la supuesta adoración que iban a hacer para la fiesta que había establecido Aarón, se emborracharon, cayeron en la glotonería y hicieron un festival con deporte, con, no sé, con juegos, con diversión, cantos. Es un festival. El problema con esto es que eso no era la normativa para ellos de cómo deberían adorar a Dios. Ellos hicieron lo que se les cantó la gana en ese momento. Es que si uno se pone a pensar, ya estaban idolatrando a la autoridad, ya habían reemplazado a la autoridad con el becerro. Entonces, ¿qué problema había en adorar a Dios como a ellos les venía a ganas? Ellos quisieron hacer una fiesta al Señor, pero al estilo de los pueblos paganos. Es decir, no quisieron esperar a Moisés, quien les iba a dar los mandamientos. Es decir, les iba a decir cómo ellos deberían adorar a Dios. No quisieron esperar eso. Pusieron sus propios mandamientos porque obviamente ya habían elegido su autoridad, ya habían idolatrado a la autoridad. Lo único que le faltaba es poner sus propios mandamientos. Es que si toda nuestra vida se encuentra regulada por otras normas que no son los mandamientos de Dios, quiere decir que tenemos un ídolo. Es decir, cuando nosotros formamos nuestra vida, vivimos nuestra vida, no solo en el culto, no solo en los días domingos, sino en los días de la semana, nos guiamos por otras normas que no son las normas cristianas. Entonces nuestro Dios no es el Dios de las Escrituras, y nosotros tenemos un ídolo, muy seguramente. Porque cuando nosotros obedecemos un grupo de normas, ese grupo de normas responden a una autoridad en particular. Ahora, ¿de quiénes son las normas a las que nosotros nos sometemos? ¿De qué autoridad son? ¿Hemos reflexionado en eso? ¿Qué tipo de normas usamos en nuestra vida? ¿Qué ética utilizamos para tomar decisiones? Las decisiones importantes, las decisiones de familia, de trabajo, con quién me voy a casar, con quién voy a pasar el resto de mi vida, con quiénes me voy a rodear, a quién voy a ayudar o quién me va a ayudar. Todas las decisiones en general de nuestra vida están basadas en un grupo de normas, de leyes, que es la ética. Y si ese grupo de leyes no está basado, o si no hacemos un esfuerzo para que esté basado en las Escrituras, entonces debe estar basado en alguna otra autoridad. Y eso es idolatría. Y si nosotros venimos a la mesa del Señor y comemos de la comida, y comemos el pan, y bebemos la copa, pero no vimos en nuestras vidas, si nuestra vida está basada, o si tenemos conciencia de que nuestra vida está basada en las normas de las Escrituras, entonces estamos participando indignamente de la copa del Señor. No podemos pensar que idolatrando al Estado, idolatrando a los políticos, idolatrando a los pastores, podemos participar dignamente de la fiesta, del ágape, de la Santa Cena. Entonces, lo primero y principal, la primera roca fundamental que pone Pablo para que tengamos principios sabios para poder hacer introspección de nuestra vida, hacer un juzgamiento de nosotros mismos, es esta, la de la idolatría. ¿A quién nos debemos? ¿Quién es nuestro líder? ¿Qué pensamos sobre la autoridad? En muchas iglesias se practica la adoración a los líderes y terminan haciendo culto como ellos quieren, con desenfrenos. Bueno, muchos de nosotros hemos salido de iglesias pentecostales y todos vimos lo que son, no solo las iglesias pentecostales, pero lo desordenadas que son muchas veces, ¿no? Hacen toda clase de... Bueno, me acuerdo que le mandé un video, creo que fue esta semana a Joel, porque él había mencionado algo de las ofrendas en la iglesia. Y yo le digo, si vos querés que otros pongan ofrendas, vos deberías poner la ofrenda de esta manera. Y era un video donde había un negrito en una iglesia, creo que en África, y iba bailando, ¿viste? Para poner la ofrenda iba bailando, saltando para acá, para allá. Era de un estilo medio salsa. Y yo pensaba, era muy gracioso, pero yo pensaba cómo nosotros ponemos nuestras propias normas
para la adoración pública. Es como que parece que la adoración pública tenés que sentirte bien vos. Pero esas personas caen en ese tipo de desenfrenos, o en hablar en todo tipo de lenguas, así todo uno encima del otro, o en estar llenísimo del Espíritu Santo, revolcarse por el piso, hacer cualquier barbaridad. Ponemos y hacemos esas cosas, ese tipo de actos de adoración, que son los que bien describe Pablo. El pueblo se sentó a jugar, es decir, se desenfrenó. Hacemos eso porque hemos cambiado las reglas de Dios por las reglas nuestras. Y cambiamos eso porque nuestra autoridad la pusimos nosotros mismos, nuestro becerro. Los pastores, el que tiene la visión, el apóstol que tiene la visión de la iglesia, es nuestro becerro. O el becerro de muchos de los que siguen a esas personas. Es el becerro de oro que encima les costó ponerlo ahí, les cuesta. Porque a Aarón le dicen, Aarón no dice, bueno, vayan a buscar oro, no sé, a la montaña o vayan. No, denme las alhajas, denme los aros que tienen sus esposas, sus hijos y sus hijas. Le quita algo a la familia, le quita el dinero, las posesiones. Hoy un arito no hay nada. Un arito lo puede tener cualquiera. En ese tiempo un arito, una joya, eran las posesiones de esa familia. Y Aarón les manda, les quita, les extrae sus ganancias, sus ahorros, por así decirlo, para construir el becerro, para financiar a la autoridad falsa. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias? La gente va con el diezmo y pone la ofrenda, financia al pastor, que lo pusieron ellos mismos según su propio gusto, según su propia imagen. ¿Para qué? Para que ponga reglas según a ellos les place, para revolcarse por el piso, para hablar estupideces, para pensar que la adoración tiene que ver con tener un lindo púlpito grande, una orquesta, decir palabras lindas, sermones bien estructurados, sermones potentes, pero terminan cayendo en la idolatría al líder. Y con esto voy cerrando, y seguimos para las próximas semanas con los demás principios, de que ese becerro de oro no solo era impropio porque reemplazaba a Moisés, sino que era impropio porque reemplazaba a Cristo. Ese becerro venía a cumplir la misión de Cristo. En vez de esperar por el cordero, ellos quisieron tener un becerro que ni siquiera podía pensar, ni hablar, ni compadecerse de ellos. Ellos pusieron a su propia autoridad porque no querían la autoridad de Dios. Ellos no querían esperar al Mesías, que se le había sido prometido vez tras vez tras vez. Pensaron que podían cortar el camino, tomar un atajo. Entonces, cuando nosotros caemos en la idolatría, caemos en poner a personajes por encima de nosotros, someternos a ellos, lo que estamos haciendo en última instancia es querer reemplazar a Jesús, que Jesús es nuestro intercesor. Jesús es quien se pone delante de Dios o entre Dios y nosotros. Y es a Él a quien debemos acudir cuando nosotros pensamos en que queremos participar de la mesa. Bueno, estamos acá, queremos participar, queremos comer, queremos sentirnos que tenemos una familia. La pregunta ¿es Jesús tu intercesor, tu líder? ¿O es el becerro de oro? ¿Es el Estado quien te dice lo que debes hacer? ¿Es el político de turno? ¿Quién es? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos son el centro de tu vida? ¿El que va a cambiar y determinar tu comportamiento? ¿O es Cristo? Esta es la primera pregunta que quiero que podamos hacer todos ahora cuando vamos a participar de la Santa Cena. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro intercesor? Y si no es que estamos adorando algún becerro de oro financiado con nuestro propio esfuerzo, es decir, que nos sometemos a la esclavitud para financiar a un becerro. Entonces hagámonos estas preguntas y luego, después de que nos hayamos juzgado, participemos. Si no, no es bueno que participemos de la cena. No es recomendable que participemos, sino que primero hagamos todo este trabajo, porque es un mandamiento que va acompañado a la Santa Cena. La Santa Cena no es solamente, como dijimos anteriormente, el domingo pasado, no es solamente ingerir alimentos, sino es un acto reflexivo, es un acto de consideración, es un acto de racionalidad.
Así que oramos y terminamos.